Por favor. Gracias. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria, por favor. Presidente, es una breve cuenta. Informar que la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado remite un informe sobre el proyecto de ley ya despachado por esta comisión, la Comisión de Trabajo, y en estado de tabla de la Sala del Senado, sobre el otorgamiento de un día de permiso laboral a los trabajadores por fallecimiento de mascota o animal de compañía. Hay que decir que participaron bastantes personas en esta encuesta y el 87,9% votó a favor de este proyecto, del contenido de este proyecto de ley. Sí. Luego hay un oficio del gobierno anterior, pero tenemos que dar cuenta porque se le había consultado respecto de crear una asignación de seguridad social para los funcionarios del Instituto de Previsión Social y de la Subsecretaría de Previsión Social. Ellos ahí dan una respuesta, el gobierno anterior. También hay un informe elaborado por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso respecto de la actividad legislativa de la Comisión de Trabajo en el periodo legislativo 2022-2026. También llegó un informe del último ministro de Hacienda, que es un informe de 102 hojas, denominado Efectos de los aumentos del salario mínimo sobre el mercado laboral en Chile, 2023-2025. Y finalmente hay una comunicación. Sí, se les hace llegar a sus correos institucionales. ¿Y ya lo tenemos ya? Deberían habérsela mandado. Lo hacemos apenas se da cuenta, se envía. Y finalmente una comunicación del presidente del sindicato número 1 de trabajadores de conductores de aplicaciones respecto del incumplimiento de diversas normas legales. O sea, ponen en conocimiento de la comisión. Nada más, presidente. Ok, muchas gracias, secretaria. Junto con saludar a quienes nos están escuchando, saludamos también al subsecretario del Trabajo, señor Gustavo Rosende, y la subsecretaria de Previsión Social, señora Elisa Cabezón, que nos acompañan. Bienvenidas. Van a ser parte permanente de las discusiones que se vienen, que como sabemos por la prensa van a ser varias, no solamente en materia de salario mínimo, que se comienza a discutir antes del 1 de mayo, sino también de lo que trae porque vendrá incorporado, imagino yo, el subsidio del trabajo, que eso es bien importante dadas las condiciones del mercado laboral y los problemas que hemos tenido estructurales ya de cerca de 200.000 empleos de manera permanente y no hemos podido recuperar tras la pandemia. Solo antes de darle la palabra a algunos de los senadores, estamos esperando, para los que nos escuchan, al ministro del Trabajo, que está citado en la Comisión de Educación por el proyecto de Sala Cuna Universal. Se está buscando una solución precisamente para tratar de sacar ese proyecto que se ha discutido largamente, que de hecho nosotros pusimos en votación en esta comisión hace 2 años, presidiéndola yo, porque estuvo 2 años parado, lamentablemente, y que luego se detuvo en educación y a última hora el gobierno anterior trató de sacarlo rápidamente, lo que produjo una serie de problemas dado que fue modificado, sobre todo en la parte de su estructura de financiamiento, que es muy relevante y que hay que, dado que significa un gasto permanente, hay que ver de qué manera lo podemos financiar también con ingresos permanentes, y ahí se está buscando una solución donde no se le cargue particularmente la mano al empleador, sino que el excedentario seguro de cesantía que nosotros tenemos puede hacerse cargo, pero como el diablo está en los detalles hay que tratar de buscarle una salida, y entiendo que eso es lo que está explicando el ministro Rau, a quien vamos a recibir en los próximos minutos en esta comisión. Posteriormente, me parece que debe ser así, le vamos a dar la palabra a los dos subsecretarios para que nos vayan detallando cuáles son los elementos principales de la acción de su cartera durante el siguiente año. Pero antes de ofrecerle la palabra a la senadora, si no llega el ministro, antes saludamos al senador Saavedra, que también es miembro permanente de la comisión que nos acompaña. Solo hacer un pequeño alcance, dado que por la prensa nosotros me entero por el diario Financiero que el nuevo CEO de AFP Habitat señala en una declaración que la reforma previsional no resuelve el problema de fondo. Todo esto en un gran titular del día jueves 9 de abril. Yo, sin ánimo de polemizar, le quisiera señalar al señor Max Sichel. Estamos en época en que las
AFP mandan las cartas a sus afiliados, ¿verdad? De que si él considera que aumentar en un 65% los recursos que se van a terminar cotizando para las pensiones no significa solucionar o resolver el problema de fondo que nosotros hemos tenido, me parece que pensamos absolutamente distinto. Y es más, le manifiesto aquí, y a la Asociación de AFP también, que hizo una campaña de bastante dudosa, bastante dudoso tipo respecto de la misma reforma en su momento, de la cual no se dio ninguna explicación. Pero además, que si ellos tienen a bien solicitarle a esta comisión que reabramos la reforma previsional, van a contar con nuestra anuencia. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Pero me parece que plantearse públicamente en estos términos descalificatorios respecto de una reforma a la cual costó tanto llegar es inaceptable. Y lo digo en estos términos. Por tanto, lo llamaría a la prudencia, lo llamaría a comprender que una reforma previsional que aumenta en la cantidad los recursos, no solamente que van a administrar la propia institución que lo tiene contratado, que es la AFP Habitat, en cerca de un 65%, sino que ha significado un acuerdo transversal que costó mucho llegar precisamente para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Nos están haciendo mucha gente y estamos envejeciendo a pasos agigantados. Eso lo sabemos y es uno de los problemas que tiene que resolver este ministerio. Yo lo invito a ser más prudente con las declaraciones que se hacen, sobre todo porque da la sensación de que aquí hubiese ciertos derechos adquiridos respecto de cómo se administran las pensiones en Chile, y la cotización en Chile es obligatoria y se tiene que hacer en asociaciones de fondos de pensiones. Sistema en el que yo creo mucho, ustedes saben, a mí el sistema de capitalización individual creo que ha sido la viga maestra del desarrollo de Chile, y un sistema que ha sido imitado en muchas partes, es muy bueno. Pero agregarle competencia al sistema, como se hizo, dice relación precisamente con muchas prácticas que en algún momento las mismas administradores de fondos de pensiones, cuando tuvieron que administrar cotizaciones obligatorias, ¿verdad? Y ganarse los concursos para postular a quien administraba la cuota más baja, luego de cumplido el plazo que la ley exige, los triplicaron. Y ese fue uno de los problemas precisamente que llevó a una de las soluciones que se buscó en la reforma previsional, que es la que se comienza a aplicar. Entonces, encantado. Si quieren tener esa discusión, esta comisión está abierta y este presidente en particular. Gracias. Senador. Sí, mira, respecto al punto, yo hoy día soy de oposición y no tengo problema a lo mejor en usar un calificativo más directo. Creo que esas campañas espurias, dicho el término que corresponde, son las que tenemos hoy día por reflejo en ese tipo de publicaciones en el diario financiero. Y lo otro es la procedencia. Cada uno puede ganarse la vida donde estime conveniente, pero si se nominan después como ministros, subsecretarios, directores de servicios, y tú venías de el mundo que estabas al otro lado del mostrador y hoy día estás acá, eso evidentemente trae dificultades, porque claramente hay a lo mejor lateralmente un conflicto de intereses. Entonces, es lo complejo que va a tener que vivir el gobierno del presidente Kast, sobre todo en esta cartera, en la de Trabajo y Previsión Social. Si no sabían, me refiero a la subsecretaria Cabezón. Ella trabajó en un observatorio que tenía una directa relación con el mundo de las AFP. Perdón, senadora. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los subsecretarios, darle la bienvenida a la comisión. Y llegó el ministro, así que no voy a tener que rellenar tanto. No, solo darle las gracias. Presidente, para el futuro, después de que termine el ministro, no lo vamos a atrasar más, pero que nos podamos coordinar en los proyectos que vamos a ver y cómo vamos a ir trabajando la tabla, que, bueno, además, nosotros como comisión nos va a tocar pronto
ingreso mínimo y otros. Así que va a ser una comisión con harto trabajo y solo poder coordinarnos de la mejor manera posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Le damos la bienvenida al ministro Rau. Yo quiero aclararle solo al senador Saavedra que, por lo que yo entiendo, hasta donde yo entiendo, la subsecretaria Cabezón venía de Pivotes, que es un centro de estudios de incidencia pública, no de otro lado. Entonces, solo para hacer la aclaración, después podremos discutirlo si es que se abre esa conversación, pero me parece que es justo también decirlo. Bueno, junto con saludar al ministro, darle la bienvenida a esta comisión. Nosotros somos una comisión muy activa, donde se discute en buenos términos. En general hemos tratado de llevar las conversaciones de temas difíciles en la legislatura anterior, 40 horas, reforma de pensiones, que recién la mencionábamos, de la mejor manera posible y abriendo, por supuesto, el trabajo de esta comisión a toda la sociedad y a todos quienes tengan interés también en participar a través también de las solicitudes de audiencia de la Secretaría, etcétera. Pero hay varios temas que a nosotros nos interesan. Le voy a dar la palabra para que nos pueda ilustrar en materia de lo que se viene por los anuncios que se han hecho con la ley de reconstrucción o de reactivación económica y de empleo, que es como me gusta a mí denominarla, pero hemos estado en la puja por ver cuál es el nombre más adecuado, pero yo creo que sí va a tener mucha incidencia en empleo. Sabemos, y lo mencionábamos anteriormente, que hemos tenido muchos problemas con la reforma laboral. Le doy la palabra inmediatamente. Con la pandemia, con recuperar empleo, con qué es lo que viene también en sueldo mínimo se ve por su lado, ¿verdad? Pero qué es lo que viene también en reforma de empleo público, algo que se habló mucho durante la campaña política. Si hay algo ahí, no hemos sabido, pero me imagino que algo se hará. Han habido bastantes propuestas también de diferentes think tanks y centros de estudio respecto de cómo modificarlo, cómo hacerlo más eficiente y de finalmente saber cómo operaría también el famoso subsidio, que eso yo creo que es relevante para esta comisión. Senador Núñez. Presidente, lo que pasa es que como yo tuve que salir a responder una llamada, me perdí el origen de la controversia que tenían ustedes dos, y para estar informado puse aquí internet, y lo que me aparece que la subsecretaria, a quien aprovecho de saludar, es una economista de la Universidad Católica, dice experta en análisis técnico y políticas públicas, habiendo trabajado previamente como directora de Evidencia en Pivotes y en el Observatorio Perspectivas, que entiendo que es lo que decía el senador Saavedra. Entonces, yo creo que solo por el tema de la transparencia de la información, y si el senador tiene inquietud respecto a la importancia de despejar conflictos de interés, creo que es un tema debatible. Eso. Está bien, los conflictos de interés se pueden levantar, eso es evidente, pero no hay nada que inhiba a la subsecretaria de estar en esta mesa y de formar parte del gobierno. Quiero que eso lo despejemos con claridad. Aprovechamos también de saludar al senador Esquella, que nos acompaña. Y si nos puede también, solo antes de darle la palabra al ministro, ilustrar de cómo avanzó o someramente el asunto Salacuna Universal, que lo promovimos con mucha fuerza, su proyecto original desde esta comisión, lo sacamos adelante con unanimidad. Acá votó el PPD, el Partido Socialista, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis a favor del proyecto, y después se aprobó también en sala con una mayoría también bastante grande. Después se detuvo el proyecto, como he mencionado, en la Comisión de Educación, y entiendo que ahora se están haciendo los esfuerzos por tratar de sacarlo adelante, así que si también puede incorporar eso dentro de su presentación, se lo agradecería. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pido disculpas por el atraso. Estaba, de hecho, en la Comisión de Educación viendo temas a la cuna. Y, sorry. Casi que la embarré. Ok, vamos a poner una presentación para motivar la conversación. No es sorpresa y es de amplio conocimiento que tenemos una situación complicada con el empleo.
tenemos una tasa sobre 8% por más de 38 meses. En el caso de las mujeres alcanza los 50 meses. Y el desempleo femenino hasta el 9%, el desempleo juvenil en 22%, el juvenil femenino en 25%. Son cifras que implican que 862.000 personas están buscando empleo y no lo encuentran, están buscando activamente, ¿sí? Y que se demoran 7 meses y medio más o menos en encontrarlo, ¿sí? Entonces, son personas que están pasándolo mal. Esta es una situación que ha afectado principalmente a nuestro país cuando uno lo compara con otros países. Por ejemplo, estamos número 2 en desempleo en la región, en Latinoamérica y el Caribe, solo detrás de Colombia. Y estamos número 4 en desempleo cuando uno compara con países de la OECD. Los ingresos laborales de los deciles inferiores han caído, según la encuesta que hace en 2024. Es decir, los deciles, sobre todo el decil más pobre o más vulnerable, recibe mucho menos ingresos laborales que incluso que los hacía el 2022. Y esta situación se ha visto también muy, ¿cómo se llama? Lamentablemente reforzada por un entorno o por un desempeño de las pymes bien complicado. Las pymes han estado con empleo negativo, es decir, con variación negativa, con menos empleo por 16 meses. Y eso es complicado, ¿por qué? Porque las pymes sabemos que es una fuente que provee mucho empleo. Dependiendo cómo se mida, si se mide por ingresos, por ventas, perdón, por las 100.000 UF, las pymes aportan un 45% del empleo. Si se mide por número de trabajadores, menos de 200, aportan hasta un 60% del empleo. Entonces estamos hablando de un actor relevante que lo ha estado pasando mal y que no ha estado generando empleo en el último tiempo. La línea azul de la lámina que estoy mostrando es el empleo, ¿sí? Básicamente, con la pandemia hubo una caída muy importante, se ha ido recuperando, pero todavía no alcanza la línea roja. ¿Qué significa la línea roja? Es un contrafactual. Si hubiésemos tenido la misma tasa de ocupación que había antes de la pandemia, ¿cuánto empleo debería haber? Y esa línea roja la han presentado distintos analistas, ¿cierto? David Bravo, Juan Bravo y otros. Y eso habla de una brecha, ¿sí? Que en el fondo nos falta más empleo para recuperar la situación prepandemia en lo que respecta a educación. Lamentablemente se produjo un desacople con la pandemia en lo que era básicamente la evolución de la actividad económica, que es medida por el IMASEC, con el empleo, que es la línea naranja, es aquella que mide la actividad económica, y la azul es la que mide el empleo. Lo que significa es que de alguna manera estamos produciendo más con menos, ¿sí? Y esto tiene que ver, por supuesto, con avance tecnológico, automatización y sustitución, pero también tiene que ver un poco en que se ha encarecido bastante el empleo, ¿sí? Se ha encarecido bastante el empleo y voy a ahondar en eso. El desempleo no es igual en todas las regiones, hay regiones que están bastante más complicadas, ¿cierto? Como tenemos Biobío, Valparaíso, Atacama, y hay otras regiones que están con una situación más favorable, ¿cierto? Como Aysén y Los Lagos. Y la informalidad laboral tampoco nos ha dado buenas noticias, porque está en 26,8%. Estas son básicamente personas que no tienen seguridad social, ¿sí? Son más o menos como 2,4 o 2,5 millones de personas. Y también hay una heterogeneidad regional importante, ¿sí? Acá está lo que mencionaba de la participación de los ingresos del trabajo en los deciles más bajos. En el panel izquierdo, si nos centramos solo en la línea azul, vemos una caída importante en los últimos años. Eso significa que, y sabemos también, se debe a la baja participación laboral de las personas más vulnerables en el mercado del trabajo, lo cual sin duda es una preocupación, porque no hay mejor política laboral que tener empleo, o mejor política social que tener empleo.
y ahí hay una dificultad importante. No sé, mucho esa lámina, pero básicamente estas son cifras actualizadas de la OECD que muestran primero que el promedio de la tasa de desempleo en los países de la OECD está en 5%. ¿Sí? En Chile está en 8,3%. Estamos solo detrás de Finlandia, España y Colombia. ¿Sí? Estamos en el cuarto lugar. Y cuando vamos a Latinoamérica, estamos solo detrás de Colombia. Esto lo pongo en contexto porque si uno estuviera viviendo una crisis, no sería extraño, ¿cierto?, tener tasas de desempleo altas. ¿Sí? Sí estamos. Pero no estamos viviendo una crisis. ¿Sí? La crisis ya pasó, que es la de la pandemia. Pero tenemos cifras alarmantes. Si uno ve la trayectoria de la evolución del empleo en Latinoamérica y el Caribe y compara con Chile, Chile siendo la línea roja y Latinoamérica y el Caribe la línea azul, la trayectoria era similar, incluso estábamos por debajo de Latinoamérica y el Caribe hasta la pandemia. Y después hay un desacople que ocurre en el año 2022, donde en Chile vuelve a subir el desempleo y en Latinoamérica y el Caribe baja. ¿Sí? Entonces es preocupante. En desempleo juvenil, ya lo mencioné, tenemos tasas bastante altas. Estamos... la batería se está agotando, eso es dramático. Está enchufado, pero salió el mensaje. ¿La zapatilla? ¿La zapatilla? Ah, ahí está. Buenísimo, gracias, subsecretario. Siempre atento. Siempre atento. Sí. Somos un gran equipo, un gran equipo. Sí, sí. Bueno, excúseme, ¿eh? Ya. Ok. Sí. Estas son cifras también recientes, hace una semana, más o menos. Estamos número 1 en desempleo juvenil en esta comparación, que sin duda es más exigente. Lo mencioné, 22% en promedio, 25% en el caso de las mujeres. Entonces, sin un exceso retórico ni de adjetivos, que siempre yo prefiero ser cuidadoso, estamos con cifras muy preocupantes. ¿Sí? Son estas 862.000 personas que no encuentran trabajo y hay grupos rezagados. ¿Sí? La tasa de ocupación respecto a los países de la OECD tampoco se ha recuperado. Entonces hay algo que está pasando en nuestro país más allá del contexto de comparación, más allá si queremos compararnos con Latinoamérica o si queremos compararnos con los países más desarrollados. ¿Sí? Hay una situación muy, muy preocupante, que es quiénes o cómo se está generando empleo en nuestro país. ¿Ya? Si vemos esta lámina, en la línea azul es la gran empresa, la variación porcentual del empleo en la gran empresa en los últimos trimestres móviles, son datos del INE. Y la línea roja son las pymes, ¿sí? Hasta 199 trabajadores. Lo que ha ocurrido es que la gran empresa, tanto pymes como gran empresa, han ido disminuyendo la variación porcentual o creación de empleo, pero hace más o menos 16 meses las pymes empezaron o cayeron en terreno negativo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es que tienen menos empleo que lo que tenían 12 meses atrás. ¿Ya? Y ha sido más o menos sostenido. En la gran empresa también ha caído, pero están en terreno positivo. ¿Sí? Están generando, pero poquito empleo. Las últimas cifras de línea muestran que hubo una generación de 94.000 y fracción de empleo, lamentablemente de los cuales la gran mayoría fue empleo informal. Entonces esta es una situación que tenemos que mirar. Obviamente esto requiere una mirada interministerial, ¿sí? No solo del Ministerio del Trabajo, sino también de Economía. Porque si las pymes son una fuente importante del empleo, que explican una gran participación, la gran pregunta es qué está pasando, que no están pudiendo generar empleo. Hay varias hipótesis. Hay una que tiene que ver con los costos laborales. ¿Sí? Los costos laborales, si miramos esta lámina, la línea negra es el promedio histórico hasta 2018, si no me equivoco, y la línea verde es la evaluación. ¿Sí? Entonces, iba más o menos en torno al promedio y aumentan a partir ya del año
2022, por sobre este promedio histórico, ¿sí? Si uno lo mira por tamaño de empresa, con datos del INE, vemos que los costos laborales aumentan más para las pequeñas y medianas empresas que para las grandes empresas, ¿sí? Que es ese desacople que se ve ahí en torno a algún momento del año 2024. ¿Por qué es importante relevar esto? Es porque la gran mayoría de los trabajadores que ganan el salario mínimo trabajan en pymes y no trabajan en la gran empresa. Y no es de amplio conocimiento que vimos alzas importantes en el salario mínimo en los últimos años, ¿sí? Además de otros aumentos en costos laborales directos o indirectos, ¿sí? Hay una reforma que está en plena implementación, que es la reforma previsional, que implica un aumento de 7 puntos, en que va gradualmente. El primer punto se aumentó el año pasado. En agosto de este año nos toca implementar el segundo punto. Entonces, y cuando uno conversa con los gremios, sobre todo con la multigremial, las pymes u otras asociaciones de pymes, te dicen básicamente que están con una situación muy delicada porque los costos han aumentado mucho y bueno, la actividad económica sabemos que no está boyante, estamos creciendo en torno al 1,9 en los últimos 4 años. Entonces, cuando tú tienes un crecimiento muy acotado, tampoco las ventas, sobre todo para las pymes que representan una fracción menor de las ventas, se ven estimuladas y los están pasando un poquito mal. Por construcción, los costos van a seguir subiendo hasta el año 2033, ¿sí? Por supuesto que es muy importante que mejoren las pensiones, ¿sí? Acá, por favor, quiero ser claro en eso. Pero sí va a implicar o está implicando un aumento de la cotización por parte del empleador y eso va a seguir así porque hay un cronograma bastante bien definido en la legislación. Este año, como mencioné, nos toca aumentar un segundo punto y también el paso del seguro de invalidez y supervivencia al seguro social. Ya, estoy terminando un poco para no latearlos un poco, perdonando la expresión coloquial. El índice de avisos laborales también ha venido cayendo. Esto es un índice que calcula el Banco Central respecto a las posiciones que se presentan, o vacantes, perdón, que se presentan en los distintos portales, ¿sí? El índice 100, el número 100, es lo que corresponde a actividad de vacantes o de índices al año 2017. Y estamos en torno a 60 y algo. Quiere decir que había una caída de 40 puntos en los vacantes que están ofreciendo las empresas. Y por otro lado, en el panel de la derecha vemos que un leve aumento, pero aumento en los últimos años de la causal de despido por necesidades de la empresa, ¿sí? Está en torno a 500.000. En Chile se terminan algo así como 2,5 millones de relaciones laborales al año. Y se crean otros 2, dependiendo del año, 2,6. Entonces, es bien compleja esta situación porque hay menos vacantes que están ofreciendo las empresas con un crecimiento bastante acotado. Tenemos a las pymes, que son una fuente generadora de empleo, destruyendo empleo en los últimos 16 meses. Entonces, lo que yo quiero relevar acá es que no podemos naturalizar esta situación, ¿sí? No podemos naturalizarla. Como gobierno y como Ministerio del Trabajo, nuestra meta máxima o máxima preocupación es ir en ayuda de las personas que están buscando empleo y no lo encuentran, ¿sí? Sabemos que los empleos no se generan ni por decreto ni espontáneamente, ¿sí? Incluso con los aumentos que hemos tenido de inversión en los últimos meses, y los ingresos de nuevos proyectos en el último mes por más de 20.000 millones de dólares, que son súper buenas noticias, sabemos que no se traducen en empleo automáticamente. No solo por el tema de permiso, instalación de faena, hay obras que son mucho más intensivas, en trabajo hay otras que no. Entonces también tenemos que mirar un poco los sectores. El desafío es generar más y mejor empleo. Cuando digo mejor empleo, obviamente no estamos refiriendo a empleo formal.
¿sí? ¿Por qué? Porque es el que tiene seguridad social y es el que va a también generar una mejor pensión en el futuro. Entonces, ¿por qué es importante remarcar este círculo? Y yo sé que estamos en la Comisión de Trabajo y quizás voy a hablar por un rato más de economía o de macroeconomía, pero acá van de la mano, ¿sí? No es algo que podamos hablar separadamente de economía por acá y de trabajo por acá. Es un círculo virtuoso. Cuando hay mayor inversión, se traduce en crecimiento económico que genera más y mejor empleo formal. Hay una relación bastante ya establecida de que el crecimiento económico genera más empleo formal. Y el empleo formal, obviamente, tiene muchas ventajas, ¿sí? Además de, ¿cómo se llama?, de tener seguridad social, permite acumulación de capital humano en el trabajo, ¿sí? En el fondo, las personas van acumulando más capital humano y con eso pueden mejorar las remuneraciones, ¿sí? Antiguamente uno hacía carreras, ¿cierto?, en la empresa. Hoy día eso no es así. Y no es así un poco por opción, pero un poco por destrucción del empleo, ¿sí? En el fondo hay mucho empleo que se destruye y mucha rotación laboral. Entonces, es muy importante la generación de empleo formal y la acumulación de capital humano. También las empresas mejoran, ¿sí? Cuando hay más capital humano y se genera este círculo virtuoso de más inversión, ¿sí? Entonces, presidente, usted me hacía mención a la Ley de Reconstrucción Nacional. Por supuesto, es muy importante, va a ser anunciada próximamente por el presidente en cadena nacional, pero yo sé que hay información que ya ha trascendido en prensa y me voy a referir a algunos puntos en específico. Son 5 ejes que se han anunciado, que es primero la reconstrucción física en zonas afectadas por los incendios, ¿cierto? Biobío, Ñuble y también por los de Viña del Mar, que es muy importante. La reactivación económica tiene una serie de medidas que voy a destacar en unos segundos, pero tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo, la exención de IVA para las viviendas, el incentivo para la contratación de trabajadores. Necesitamos también una reconstrucción institucional. Yo creo que no hay nadie que opine distinto, que las instituciones son vitales para el funcionamiento de cualquier Estado de Derecho. Y también dar las certezas a los distintos actores de que estas instituciones funcionen adecuadamente. No es sorpresa que atravesamos una situación fiscal bastante complicada. Tenemos un déficit efectivo al año 2025 de 2,8%. Son 10.000 millones de dólares. Eso son muchos recursos. Solo para poner en contexto, son 20 hospitales de alta complejidad, es 1,5 líneas de metro. Y uno podría seguir. Y todo esto, en el fondo, todas las medidas que uno pueda tomar en estos ejes necesitan ser acompañados de una condición habilitante, que es la seguridad, ¿sí? Y el combate al crimen organizado. A mí, como ministro, me ha tocado visitar centros de distribución logística de distintas empresas y te plantean la preocupación en muchas de estas bodegas, grandes bodegas, que son saqueadas y llegan turbas de repente y se roban los productos. Entonces es complejo materializar inversiones si es que no se garantiza una seguridad mínima, ¿cierto?, de que estas inversiones van a poder, ¿cómo se llama?, prosperar. Las principales medidas que tienen que ver con este plan y que algunas atañen, por supuesto, directamente a trabajo. Primero es una inyección adicional de 400.000 millones de dólares para la reconstrucción tras los incendios. Pesos, gracias, senador. Sí, eso sería un cerro de plata. 400.000 millones de pesos, más o menos 400 millones de dólares. Un poquito más por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio está... Sí. Una de las medidas que yo sé que ha causado mucho interés y debate es la reducción del impuesto corporativo a las empresas de 27 a 23%, de forma escalonada, de forma gradual.
llegando al año 4 a esa reducción de 4 puntos para incentivar la inversión. Quisiera detenerme un poco en este punto. Está bastante documentado en la literatura económica, en el fondo, que una reducción del impuesto corporativo aumenta la inversión, ¿sí? Es necesario para aumentar el crecimiento, aumentar la inversión, ¿sí? Es una de las componentes, uno de los motores, como se ha llamado, ¿sí?, del crecimiento económico. Por el sistema tributario chileno, una reducción al impuesto corporativo significa también una reducción del crédito que tienen los dueños de las empresas antes de pagar el global complementario, ¿sí? Es decir, bajar el impuesto a las empresas de alguna manera hace que las personas cuando retiran tengan que pagar más. En el neto es cierto que va a bajar un poco, pero no 4 puntos. Por la semi-integración va a ser menos de 4 puntos. Eso es del impuesto del 27 al 23. ¿Sí? En el fondo tú bajas esos 4 puntos, pero los dueños no van a tener una baja en su carga total de 4, porque el crédito les reconoce un 65% de lo pagado, por eso, ¿ya? Entonces, es cierto, y eso yo creo que tampoco se ha escondido, que una baja del impuesto corporativo reduce la recaudación, ¿sí? Pero aumenta la inversión, ¿sí? Aumenta la inversión. Y es parte de una serie de medidas para estimular la inversión. Y cuando hablamos de empleo, hay 2 medidas del Plan de Reconstrucción Nacional que son muy importantes. Una es la exención de IVA a las viviendas nuevas por 12 meses. Y si bien es una medida también tributaria, que pueden decir que tiene que ver con trabajo, sabemos que el sector construcción es muy intensivo en mano de obra, pero es muy intensivo. Y se ha visto bien golpeado después de la pandemia por distintos factores, ¿sí? Uno, tuvimos un episodio inflacionario muy fuerte que hizo subir las tasas de interés, que si bien han bajado, las tasas hipotecarias no se comportan de la misma manera que las tasas de corto plazo, como se dice, y quedaron más altas. Eso encareció de alguna manera los créditos hipotecarios. Hubo una medida de la administración anterior, bien exitosa, ¿cierto?, de subsidio a la tasa hipotecaria, pero bien acotada también, a 50.000 viviendas. Tenemos un sobrestock de 200.000, ¿sí? Entonces, esta medida, por 12 meses, que el ministro de Hacienda también se ha referido que va a tener, ¿cómo se llama?, retroactividad para que la gente no detenga, ¿cierto?, las promesas de compra y venta. Va a ayudar a estimular el sector construcción, que como dije es muy intensivo en mano de obra y que se ha visto bien golpeado después de la pandemia. ¿Sí? Tenemos mucha destrucción de empleo ahí. Se está trabajando también en reducción de burocracia y permisos, y déjenme hablarle del incentivo a la contratación de empleo formal. A riesgo de ser majadero, y por su intermedio, señor presidente, me gustaría repetir que el empleo formal es la mejor política social para superar la pobreza y la exclusión. Nosotros tenemos como meta crear más y mejor empleo formal, con acceso a la seguridad social, aumentar la participación en grupos rezagados y, por supuesto, la productividad y capital humano. El empleo no se crea por decreto ni espontáneamente. Nosotros tenemos que evitar introducir más barreras para la generación de empleo, ¿sí? Y tenemos que dar certezas, continuar con la implementación de reformas aprobadas en la administración anterior, como por ejemplo la reducción de jornada, que también nos vamos a referir a eso y me pueden también hacer las consultas pertinentes, y la reforma de pensiones, entre otras, ¿sí? Pensaba que venía la lámina del empleo, pero a ver, déjenme ir a la... ¿No está la lámina me la salté, parece. Ah, ahí está. Sí, exacto. Déjenme hablar primero del incentivo a la contratación y después de otras cosas. El incentivo a la contratación es una medida que está en el Plan de Reconstrucción Nacional, que es un crédito tributario para las empresas que contraten a trabajadores de bajos remuneraciones.
¿A qué nos referimos con eso? Son trabajadores que ganan entre el salario mínimo y un umbral que se está definiendo en torno a 1,5 veces el salario mínimo, ¿sí? Estos trabajadores están siempre en riesgo o de perder el empleo o de caer en la informalidad. Entonces, este crédito tributario que va contra el pago previsional mensual o pago de IVA, lo que va a hacer es, primero, impulsar la contratación de trabajadores o que estaban en la informalidad y van a pasar a la formalidad. Al bajar el costo laboral va a ser un incentivo de hasta un 15% de la remuneración, ¿sí? Ese es el número que al menos que se está calculando en el informe financiero, pero va decreciendo en la medida que la remuneración va aumentando, ¿sí? Entonces los trabajadores que ganan el salario mínimo, el crédito tributario es de hasta un 15% y este crédito va cayendo hasta que se extingue. Es como una línea recta que va cayendo, ¿okay? Esta es una medida potente. ¿Por qué? Porque hay un segmento importante de trabajadores que están ahí, ¿sí? Sabemos que son 800.000, 900.000 más o menos trabajadores que ganan el mínimo y si uno amplía el umbral es un grupo más grande, ¿sí? Esto viene a reducir el costo laboral de las empresas y si uno se pregunta de qué empresas, de qué tipo de empresas, es principalmente de las pymes. ¿Y por qué es eso? Porque sabemos que una gran proporción, 80, incluso 85%, depende de los datos que uno mira, de los trabajadores que ganan el mínimo lo hacen en las pymes, no lo hacen la gran empresa. Entonces poner un beneficio, en el fondo para la contratación de trabajadores que ganan, por ejemplo, el salario mínimo, va a ayudar en mayor proporción a las pymes, ¿sí? Solo sobre el supuesto, punto, sí. ministro. ¿Eso funciona como un crédito al PPM o al IVA? ¿La Sí. empresa decide a cuál de los dos o una vez que se agota uno va hacia el otro? Sí, lo que pasa es que a veces el PPM no alcanza, ¿cierto? Puede ser muy chiquitito. Entonces ahí si no alcanza va sobre el IVA. Primero va al PPM, el pago previsional mensual, y después luego el IVA. Sí. Esta es una medida, como bien decía, que va a beneficiar sobre todo a las pymes, ¿sí? A diferencia de la reducción del corporativo que beneficia a empresas más grandes. ¿Es el 1% más rico como se ha planteado, ¿cierto?, por algunos sectores? No necesariamente. ¿Por qué? Porque son 150.000 empresas las que son beneficiarias de la reducción del corporativo, ¿sí? No son 5 empresas, no son los grandes grupos económicos, es un porcentaje importante de empresas, ¿sí? Así como el impuesto corporativo, la reducción, perdón, va a beneficiar a estas 150.000 empresas, el incentivo a la contratación va a beneficiar a las pymes. Recordemos que las pymes están en régimen ProPyme, están con una tasa reducida de 12,5% de impuesto corporativo. ¿Okay? Me preguntó el senador presidente sobre Sala Cuna. Yo creo que Sala Cuna, y déjenme decirlo así, la eliminación del artículo 203 del Código del Trabajo es crucial para dos cosas. Bueno, tienen en realidad múltiples efectos, pero el artículo 203, bien conocido por todos, produce una asimetría o pone una discriminación en contra de las mujeres y está consagrada en el Código del Trabajo, ¿sí?, de larga data. ¿Y por qué es eso? Porque cuando se pone en el fondo que las empresas con 20 o más trabajadoras proveen el servicio Sala Cuna y las con 19 o no, produce un aumento del costo de la contratación a las mujeres muy grande, ¿cierto? No solo para las empresas marginales que están pasando el 19 a 20, que sin duda que se generan ahí distorsiones, pero sino para todas las empresas con más de 20 ya tienen que proveer, ¿cierto? Así es, senador. Entonces, ¿por qué me refiero al 203 antes que Sala Cuna, que ya me voy a referir? Porque quedó amarrado en la legislación, en el Código del Trabajo, ¿sí? Quedó amarrado. Entonces, nosotros como gobierno tenemos obviamente un interés genuino en avanzar en esta dirección. Llegué atrasado, señor presidente,
porque estaba citado a la Comisión de Educación, que estábamos citados la semana pasada, que lamentablemente por agenda llegaron las 2 de la tarde y no pudimos entrar nomás, pues, ¿eh? Entonces ahora estábamos citados para poder plantear una solicitud de más plazo, una extensión de plazo que expiró hace una semana, para presentar indicaciones, porque como ministerio y como gobierno nos hemos estado juntando con distintos actores de la sociedad civil, asociación de mujeres, con las pymes, con los gremios, nos estamos también juntando con parlamentarios, y con todos básicamente se ve un gran espíritu de querer avanzar, ¿sí? Y nosotros sentimos que tomando, ¿cómo se llama?, o aprovechando los acercamientos que hubo hace pocos meses atrás, se generaron, por supuesto, ciertas diferencias en los últimos meses. Nosotros tenemos la convicción de que si logramos desatar al menos los nudos principales, vamos a poder avanzar y, ¿cómo se llama?, corregir esta asimetría que castiga tanto el empleo femenino y, por otra parte, también proveer de salas cunas a una mucho mayor cantidad de niños que nacen en Chile, aunque vienen a la baja, ¿cierto? Según los datos del censo. Sabemos la importancia también de la infancia temprana. Entonces, esto se tiene que votar en sala. No sé si hoy día, pero al menos la convención lo tomó bastante bien. Esta solicitud de una extensión de tiempo acotada. Solicitamos. ¿Algo que nos pueda contar, como más o menos por dónde van los tiros? Sí, por supuesto. Ah, sí. No, es que para saber si vos podés preguntar. No respondo, es como el método, si es solo el método. Termina el ministro y preguntamos nosotros. Bueno, ya. Sí. Ok. Respecto a otras medidas, y acá voy a ser bastante franco y honesto, yo me voy a referir en mayor parte al corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que ya por temas de cómo funciona la política, los gobiernos, la probabilidad de éxito con las medidas que se toman en los primeros meses es mayor que aquellas que se toman después, ¿no? Hay que ser bien pragmático en eso. Entonces, yo prefiero hablar un poco más del corto plazo ahora y sin duda muy abierto a discutir un poco más lo del largo plazo. Entonces, en el corto plazo, en el cortísimo plazo, la Ley de Reconstrucción Nacional, que se anuncia por cadena nacional, si sigue todo hoy día en la noche, si sigue todo bien. Sala cuna, por supuesto, como he mencionado. Hay algunas medidas de carácter más administrativas que se están revisando, que tiene que ver con la ley de 40 horas, que toca reducir de 44 a 42 horas el 26 de abril. Que ha habido cierta incertidumbre. Hay un dictamen del 24 de febrero. Hay dos leyes de 40 horas, la ley principal y después la ley interpretativa. Entonces es necesario dar certeza a los distintos actores respecto a cómo se distribuye la jornada. Que hay pequeñas dudas. La verdad es que la ley interpretativa yo creo que clarificó un poco la reducción de la jornada, pero siempre es bueno, ante las dudas que se puedan generar, dar certeza jurídica. Y también, ya relacionado quizás, que obviamente interactúa, temas del artículo 22, inciso 2, ¿cierto? De quienes están realmente o no están sujetos a jornada. También hay muchas dudas cuando uno habla con las empresas, incluso también con los trabajadores, plantean ciertas dudas, entonces se está trabajando por parte de la ADT en clarificaciones que van a ser prontamente anunciadas. También cuando uno conversa con los distintos actores surgen dudas a la ley Karin. Nosotros retiramos el decreto 10 del 5 de marzo de este año, que modifica el decreto 21 de 2024, que es básicamente el reglamento, ¿sí? Y
la razón principal por el retiro es, bueno, primero porque no conocíamos de ese decreto. Nosotros tuvimos las reuniones de traspaso en el mes de febrero. Entonces, como yo siempre tiendo a pensar de buena fe, yo creo que no conocimos de él porque no estaba listo y no se nos informó. Pero cuando tomamos conocimiento, una vez al asumir, nosotros retiramos proyectos y decretos, ¿sí?, para su revisión, y este fue uno de ellos. Quiero expresar con harta claridad, la mayor claridad posible, que retirar un decreto que modifica otro no es dejar la ley inactiva. En el fondo, la ley, Karin, y el reglamento vigente siguen aplicándose, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces en la prensa sale algunos titulares: gobierno retira decreto que obliga a investigar el acoso. No. Era solo la modificación. Y por supuesto los elementos que parezcan adecuados del decreto que se retiró se van a conservar. Déjeme precisar también, señor presidente, que a enero de este año se presentaron más de 66.000 denuncias por Ley Karin, de las cuales solo 13.000 tenían que ver con Ley Karin, ¿sí? Esto ha provocado, por supuesto, un atochamiento o demoras de la Dirección del Trabajo en poder llegar a resoluciones, ¿sí? Ya no se está pudiendo cumplir con los 30 días de plazo. Muchas veces se llegan a los 8 meses, ¿sí? Y como dijo un ex primer ministro de Inglaterra, la justicia tardía no es justicia, ¿sí? Entonces el desafío es cómo podemos, primero, prevenir el acoso laboral y sexual, no solo en el lugar de trabajo, en todo ámbito de la vida diaria, y cómo podemos, en el caso que exista, llegar rápido, ¿sí? Entonces, hay que hacer modificaciones, ¿sí? Hay que hacer modificaciones. De momento, nosotros estamos concentrados en lo que podamos avanzar más rápido, ¿sí?, que son temas de reglamento, ¿sí? Para eso, por supuesto, que hemos iniciado un diálogo con todas las partes que sean necesarios. Hemos hablado con las centrales sindicales, con asociaciones de mujeres, con la fundación que preside Claudia Salgado, que es la hermana de Karin Salgado, que dio origen a esta ley. Hubo 3 informes de distintas instancias, de los gremios, de la CUT, de la Fundación Carlos Vial Espantoso, que también proponen mejoras en este ámbito, y tenemos que avanzar primero para prevenir y después para llegar a tiempo cuando esto ocurra, y también un poco liberar a la Dirección del Trabajo, que está con un atochamiento importante de estas denuncias, señor presidente. Sin duda que tenemos desafíos en el CENSE, eso es innegable. También es importante optimizar el funcionamiento de capacitación en programas que ojalá sí tengan efecto en empleabilidad y remuneraciones, ¿sí? Hay desafíos en la agenda previsional. De momento lo que está presente son estos 3 proyectos de ley que el cronograma de la reforma previsional obligaba a presentar en ciertos plazos, ¿sí? La reforma previsional tiene un cronograma con plazos muy definidos. Por ejemplo, un plazo que expiró el 26 de marzo era la creación, que no está acá en la lámina, pero que era la creación del Consejo de la Licitación de Stock. Recordemos que poco más de un año se va a tener que implementar, llamar a licitación sobre el 10% del stock. Entonces hay un consejo que básicamente ayuda al superintendente en estas materias. Se creó hace pocas semanas, tuvieron la primera sesión. Y así como ese consejo, hay una serie de eventos. Quizás el que se nos viene encima al plazo es el traspaso del seguro de invalidez y supervivencia al seguro social previsional, ¿sí? Que es el decreto 3.500.
También hay cambios en el Fondo de Estabilización Económica y Social y también se establecen cotizaciones a trabajadores independientes que antes no tenían cotizaciones. Eso ya está ingresado, pero es una materia importante de atender. Hay otros proyectos a ingresar que van a ir cumpliendo los cronogramas más adelante. Yo sé que el señor presidente dejó una pregunta planteada respecto a empleo público. Puedo responder ahora. El empleo público no depende solamente de esta cartera, por supuesto que depende de Hacienda y de modernización del Estado, ¿sí? Por supuesto que se pueden y se deben, ojalá, en la medida de lo posible, hacer cambios que propendan a no solo una mejor carrera funcionaria, sino a términos de desempeño también. Yo en mi vida pasada como académico he investigado, no precisamente empleo público, pero otras materias relacionadas como economista laboral. Y sin duda, si ustedes leen las cosas que yo he escrito, hay muchos más temas que quizás he decidido no discutir en esta presentación, pero que son de suma importancia, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones por año de servicio. Yo participé de un grupo de economistas, de 17 economistas, que nos juntamos a trabajar por un año con una serie de propuestas para que Chile vuelva a crecer. Algunas de ellas, muchas de ellas tomadas en el plan de reconstrucción nacional. Y una de ellas es migrar a un sistema de indemnización por año de servicio a todo evento. Y no hemos sido los únicos, ¿sí? Yo me refiero al libro El Puente, que escribimos con entre 17 colegas. Si no hay propuestas de pivotes, de horizontal y de otras, incluso del Centro de Estudios Públicos, que sería interesante, en el fondo, por una parte, disminuir el costo al despido, pero ampliar la base de las indemnizaciones a todas las causales, no solo a las necesidades de la empresa. Obviamente, si tú amplías del 20% las causales al 100%, el costo es mayor. Entonces, los beneficios tendrían que estar más alineados con el de los países de la OECD, ¿sí? Y que son más bajos que los actuales. Yo soporto esa idea, pero he decidido no incluirla por ahora en la discusión, porque también hay que, como he dicho en otras ocasiones, hay que tomar estas conversaciones o discusiones con mucha dosis de realidad, señor presidente. Estamos atravesando una situación bien precaria en términos de empleo. Estas 862.000 personas, los últimos 4 años la tasa de desempleo ha promediado 8,4, entonces ha estado alta por mucho tiempo. Y con este aumento en los costos laborales que es real, ¿sí? En el fondo vamos a seguir aumentando la cotización por parte del empleador hasta el año 2033. Si avanzamos en esa lacuna, también va a tener una cotización del empleador, por pequeña que sea, por compensada que sea, ¿sí? Todas las propuestas que yo mencioné recientemente, por ejemplo, respecto a indemnización por año de servicio, también requieren una cotización adicional por parte del empleador, ¿sí? Se han barajado distintos números, nosotros planteamos un 1,8% adicional, el CEP también está en esa línea. Entonces, seguir aumentando el costo laboral hoy día con una situación tan precaria, pienso que no es prudente, ¿sí? Pero sin duda que yo genuinamente creo que ampliar el beneficio a todos los trabajadores sin la obligación de tener que me despidan para poder cambiarme de trabajo puede ser beneficioso también, no solo para las empresas, sino que para los trabajadores. Entonces, hay muchas cosas más que podemos conversar, muy abierto al diálogo, señor presidente, y sin duda también muy abierto a responder todas las preguntas que los senadores y las senadoras tengan al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Clara la presentación, se abren muchas preguntas y evidentemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar la palabra a los senadores, vamos a ir acumulando también preguntas, ojalá que también podamos, porque aquí obviamente se vierten opiniones, pero además que hagamos preguntas concisas de manera tal que hagamos una ronda con los senadores y el ministro pueda contrarresponder. Tengo la palabra del senador Núñez pedida, la senadora Valladares de momento y Arturo Esquella. Senador Núñez, adelante.
Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro, nuevamente a los subsecretarios, subsecretarias y su equipo. Bueno, yo creo que es interesante la exposición que hace el ministro. Hay hartas cosas para conversar, se nos va a hacer corto el tiempo. Yo creo que lo que uno valora del Parlamento es que haya debate. Y el debate significa que pensamos distinto, pero que queremos escuchar argumentos y enfrentar puntos de vista en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo creo partir rescatando eso. Y entonces quería primero hacer un comentario sobre lo que usted nos señala, es como el adelanto, digamos, de los anuncios, de lo que no sabemos si va a ser cadena o no. Yo quería que el senador Esquella aquí nos diera si había o no había cadena, pero no quiso hacer ningún tipo de adelanto, pero vamos a esperar la cadena. Pero bueno, la ley de reconstrucción yo creo que parte de dos supuestos que usted nos decía, ministro, y que creo que es interesante debatir. Primero usted nos dijo, esto es un tema académico, que la rebaja de impuestos está demostrado que provocaba mayor crecimiento económico. Documentado. Sí, bueno, perfecto, documentado. Bueno, y como es un debate sobre esto, yo le quiero recordar, seguramente usted lo conoce, el estudio de Getchert y Heimberg del año 2022, en que se revisan 42 trabajos académicos publicados a la fecha. Y ahí se concluye que es discutible. Fíjate, no dice tajantemente que no, dice discutible. Encuentra casos que sí que provocó ese efecto, otros que no fue demostrado y casos en que no lo provocó. Como yo estoy discutiendo, y me gusta citar lo que usted dijo, el contrafactual. El contrafactual fue el año 1990 en Chile, que se hizo una reforma tributaria muy importante, que subió en forma significativa los impuestos de primera categoría a las empresas y que fue acompañado por la década de mayor crecimiento económico. Yo no estoy destacando un logro de mi gobierno, porque yo no estaba en el gobierno en ese momento, pero es lo que ocurrió. Entonces yo lo digo porque a veces es bueno no ver algo como una certeza, como una verdad absoluta, cuando la realidad y los casos indican que es más heterogénea. Pero fíjese que en lo que usted nos planteó, que el segundo supuesto, y es que el crecimiento económico iba naturalmente a generar una mayor recaudación fiscal o que iba a compensar los ingresos fiscales que se perdían al bajar los impuestos de primera categoría. Sobre eso, no, el supuesto que está en el debate, sobre eso hasta ahora no hay ningún dato empírico que lo demuestre. Por el contrario, en Estados Unidos la reforma tributaria del año 2017, hecha por un caballero que nos tiene con hartos problemas en Chile, Donald Trump, bajó el impuesto a las empresas, de 35 a 21%. El año 2017. El déficit fiscal de Estados Unidos se elevó al 2024 un 8% del PIB. Y la tesis fue, aquí bajamos los impuestos a las empresas y no se preocupen porque el crecimiento económico va a compensar los menores ingresos fiscales. La prueba empírica demuestra que eso no ocurrió. Entonces yo aquí quiero plantear un tema que me parece... bueno, después me van a decir, veamos el caso de Chile, perfecto, informe Marfan, llamado popularmente informe Marfan. Dice, incluso a mediano y largo plazo, transcurridos 10 años, no se logra compensar los menores ingresos fiscales por rebaja de impuestos corporativos. Entonces, usted no habla de esa laguna. Yo entiendo cuando dice, no es tan sencillo cargar costos laborales a las empresas. Sí, yo creo que es un tema que no es, subamos los costos, si en economía las cosas tienen impacto. No, hay que discutirlo, hay que ver. Bueno, uno diría, ¿por qué entonces el Estado no puede subsidiar parte de ese costo de las pymes para tener un sistema más amplio en cobertura en esa laguna? Pero si yo no tengo ingresos fiscales, si estoy en la práctica reduciendo los ingresos del fisco, obviamente tengo menos posibilidades. Entonces me parece que es interesante dar ese debate, ya que usted lo citó, son supuestos que de lo que yo he leído está en el Plan de Reconstrucción Nacional. Y quería cerrar, presidente, para no monopolizar la palabra, solo con dos preguntas. Usted, ministro, nos ha dicho muy bien que está preocupado por los 800.000 desempleados, más o menos, 900.000. Yo le digo, yo no estoy preocupado, yo estoy angustiado. Porque creo que efectivamente estar sin trabajo es un gran problema y es un tema que Chile debe resolver. ¿Ya? Indudablemente no se puede ni invisibilizar ni relativizar. Pero también le quiero decir que estoy igual de preocupado porque los 9 millones de personas ocupadas, aprox que tenemos, no retrocedan en derechos sociales y en conquistas sociales. ¿Ya? Y por eso que es tan importante cómo se va a hacer la aplicación de las 40 horas, por eso que es tan importante, usted no nos ha dicho ni una palabra qué va a pasar con el salario mínimo. ¿Ya? Yo espero que, entiendo que en la Cámara anunció que el 17 partía en la reunión con la CUT. Sí, El viernes, sí. Por eso no voy a decir, porque yo sé que ya contó, creo que es importante, independiente si lleguen a acuerdo o no, pero hay cosas que son parte del entramado institucional y las confianzas también implican el diálogo. Y me dejó muy preocupado lo que usted enunció sobre la indemnización por años de servicio. Yo creo que ese es
un derecho que han ganado los trabajadores y las trabajadoras chilenas, y relativizarlo, que disminuya, me parece a mí que sería un gran impacto. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Valladares. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, ministro, por la presentación. Obviamente, creo que la preocupación de los 860.000 chilenos que hoy día viven en la angustia de no tener un trabajo tiene que ser nuestra motivación primera de buscar todos los caminos para que puedan por fin tener esa fuente laboral que finalmente le da a las familias la certeza de poder cubrir sus necesidades y proyectar su vida. En eso, en el incentivo a la contratación, ministro, muy concreto, ¿en qué va a entender la ley por el riesgo de caer en la informalidad, más allá del salario mínimo? Y segundo, probablemente no es una pregunta que maneje ahora el detalle, pero sí tal vez podríamos tener un informe a la comisión sobre las cifras de las denuncias de ley Carín. Creo que las estadísticas completas de lo que hoy día está sucediendo es importante tenerlas a la vista para futuras decisiones. Eso, presidente, muchas gracias. Senadora, gracias a usted. Senador Esquella. Gracias, presidente. Saludar primero al ministro, agradecerle su presentación, a los subsecretarios, a todo el equipo. Vamos a estar trabajando intensamente en la cartera de materias que se ven en su ministerio y con las mismas preocupaciones que han señalado el resto de los senadores. Lo primero es evidentemente que el mayor interés, lo comparto, está precisamente en lo que incide en la generación o destrucción de trabajo como hipótesis para haber incluido algunas de las medidas que vamos a conocer hoy día en una cadena nacional. Y bueno, el detalle lo podremos conocer cuando entre oportunamente el proyecto y lo podamos discutir en su minuto. Estaba contestándole a mi amigo Daniel. En segundo lugar, claro, efectivamente, el comportamiento o la incidencia que tiene la tasa del impuesto de primera categoría es un elemento esencial, digamos, para ver cuál es la generación de empleo, la destrucción de la misma, pero no es un único factor. Pues, evidentemente son múltiples los factores. Lo básico es que si es que yo pongo tasa 0, obviamente no me entra nada, y si es que pongo tasa 100, tampoco va a ingresar absolutamente nada, salvo haya un ángel por ahí generando empleos que pretenda entregarle todo al Estado. Y por lo mismo yo no sé si es tan necesario recurrir a ejercicios de décadas atrás teniendo el contrafactual a la vuelta a la esquina. Me refiero, digamos, a las tasas en sentido opuesto cuando se incrementaron, digamos, los impuestos. Yo no sé si podríamos revisar si es que tienen a la vista los datos, porque efectivamente esa reforma del exministro Arenas es el mejor o lo más próximo para poder saber cuál es el comportamiento haciéndose cargo de los otros factores. O sea, el año 90, no sé si es que las condiciones de una empresa que tiene interés, digamos, por invertir en la región, tenía a la vista Perú, Argentina, Brasil y Chile al mismo tiempo con las mismas condiciones. Hoy día sí. Hoy día efectivamente es un elemento de muchos otros que seguramente uno, si es que quiere agudizar la comparación, se puede profundizar. Pero por lo mismo, sabiendo que habiendo subido hace poco tiempo atrás la tasa de primera categoría, con todas las modificaciones que se hicieron en su minuto, con la expectativa de haber recaudado tanto, cuánto se logró, si nos pudiera recordar esos datos que son relevantes. En cuanto a la construcción, solo si se puede profundizar un poco más, usted habló del impulso que se le pretende dar a propósito de la exención del IVA en las viviendas y la transitoriedad de la misma. ¿Cuánto cuesta eso? Si es que se tuvo a la vista la transitoriedad, entiendo yo que es por un año. Y me interesa saber porque efectivamente uno podría decir, mire, esta transitoriedad quizás conviene desde el punto de vista de lo que genera tener una mirada, digamos, más permanente que transitoria, porque al final del día, por mucho que uno esté recaudando ese 19%, pero si es que el estímulo de eliminar el 19% futuro va a generar un impacto en la construcción con toda la cadena de elementos positivos que va de la mano con la construcción, para el empleo me refiero, quizás conviene ver y poner en la balanza efectivamente eso.
Y lo segundo, me cuelgo o me leyó la mente más bien, acá estamos pensando muy parecidos con la senadora Valladares. Sí, no, sin tan lejos no. No, es que me interesa mucho cuando usted cuando usted se refirió a la ley Carín, los efectos y la gran cantidad de denuncias que han habido, si es que se cuenta con el desagregado, porque una cosa son el número de denuncias y poder en el fondo desagregarlo geográficamente o por tipo de empresa, que sé yo. A mí lo que me interesa es la naturaleza de la denuncia. Porque si mal no recuerdo, la ley Karina tenía como 3 grandes grupos. Uno de ellos es el acoso sexual, otro es el acoso laboral y también una figura, digamos, intermedia o sui generis de violencia laboral, en donde estaba todo el tema psicológico, que por lo menos a lo que uno le llega, digamos, de denuncias o comentarios de personas que les ha tocado enfrentar situaciones así o que han sabido que en sus lugares de trabajo no ha habido, me da la impresión que han sido fuentes de conflicto más que solución, digamos, de los mismos. Entonces, creo que es importante para pensar en las correcciones a esa ley tener ese desagregado de la naturaleza de la denuncia que se han recibido en un periodo determinado de tiempo. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Gastón Saavedra. Gracias, presidente. Ministro, bienvenido, subsecretario, subsecretaria, el equipo de trabajo de igual forma. Son varias las cosas. Aquí se cruzan, por un lado, la agenda laboral y por otra parte, la otra reforma. Para nosotros, con todo cariño, la contrarreforma tributaria. ¿Ya? Voy a partir porque hay una pregunta hecha por el senador Esquela, por su intermedio presidente, que usted le pregunta cuánto es lo que se recaudó. Pero yo quiero preguntarle a usted si usted sabe cuánta ilusión y evasión se mantiene en el país. Porque también es interesante saber eso. Porque hasta donde yo sé, no se paga lo que está establecido, el 27%. Por alguna razón se llega al 21 y algo, que no la sé. Me gustaría saberla. Que tiene que ver con la recaudación. Lo otro también es bueno decir que el 49% de la recaudación en el país es por el IVA. Y 900.000 chilenos ganan 539.000 pesos. Si alguien se dio el trabajo de multiplicarlo por 0,19 eso, ese aporte son algo así como 92 millones de dólares de esos chilenos. Entonces, si usted congela el ingreso mínimo, le va a poner una mochila inmensa a esos chilenos para seguir tributando el IVA. Y a otros les va a sacar el peso de tributario bajándoselo al 23%, y eso significa del orden de 2.000 millones de dólares, más o menos. No ha estado claro cuánto es, pero es por ahí. Pero eso, ¿sabe lo que significa? Que usted deja de construir 18 kilómetros de metro. Y no le tiene la plata. A propósito, estaba leyendo recién al ministro Puduje, que está por allá por mi región, que él dice que aprobemos el proyecto. Ministro Puduje, yo estoy dispuesto, ante la tele, diría el presidente Lago, yo estoy dispuesto, mi bancada, a aprobar el Fondo de Reconstrucción para la gestión de riesgo y desastre. Lo agrego a eso. ¿Y sabe por qué? ¿Y saben por qué ustedes? Porque Chile está expuesto. Se nos revienta un volcán, se nos sale un río, se nos cae un cerro, en fin, todo. Siempre va a ser. Y por tanto es bueno y es dable que tengamos un gran consenso de aprobar eso. Es decir, por separado. Porque si no, esto va a parecer mire, para comerse el salame hay que cortarlo por pedacitos. ¿Ya? Pero no traten de que todo. ¿Ya? ¿Me entiende el mensaje? Entonces, ministro Puduje, sí, la disposición al Fondo de Reconstrucción, porque es necesario, pero también tengo que agregar otro punto. Saquemos luego, por favor, la ley de incendios, porque eso resuelve un problema. No vamos a tener las plantaciones en el living de las casas, ni las casas en el medio del bosque. Entonces tenemos que resolver un problema como país, porque vamos a seguir siendo un país forestal. No vamos a hacer otra cosa. Entonces en mi región, y en la sexta, y en la quinta, y en todas partes, vamos a tener ese alto riesgo. Entonces resolvamos todas las cosas, si es que queremos efectivamente avanzar como nación en términos de dignidad para las personas. La pregunta para usted sobre las 40 horas.
Y antes de eso, la pregunta es sobre el Consejo Laboral, Superior Laboral, si cuando funciona, en fin, todo. Bueno que usted lo mencione, quiero que lo mencione. Ya sabemos que se reúne el 17 con la CUT para comenzar el debate respecto del ingreso mínimo, lo que es súper valorable. Pero sobre las 40 horas, también preguntarle a usted, porque usted planteó en la Cámara, entiendo, ampliar la regla de exclusión de las 40 horas, es decir, quienes quedan sin 40 horas. Y ese es un problema. Usted me lo corregirá si no es así, porque lo que pasa ahí es que disminuye el descanso y se deja de pagar la hora extraordinaria. ¿Ya? Entonces, es un punto que me interesa que quede claro, porque esto se da en un marco, ¿cierto? Como le dijo el entrevistador suyo en el Canal 13, esto no va a cambiar porque usted sea ministro ni porque el presidente sea Kast. Sigue siendo una relación empresa-trabajadores en términos asimétricos, desiguales. Eso no ha cambiado. A no ser que yo no me haya dado cuenta y esto cambió y le rogaría que me lo hiciera ver. Respecto de la informalidad, es interesante a lo mejor ocupar el subsidio unificado del empleo, pero direccionado a grupos más vulnerables, que serían las mujeres, los jóvenes, las personas con capacidades diferentes, los mayores de 55 años que salen del mercado del trabajo y que es muy difícil después que vuelvan o que los reciban de vuelta una persona de esa edad. Entonces allí aumentaría evidentemente el subsidio y se hace más interesante y más llamativo. Y respecto a la misma informalidad, en Latinoamérica entiendo que la informalidad es el 50%, pero en nosotros es el 25, 26, bajó del 30%. Pero esto tiene que estar, me da la impresión, conectado a nuestro modelo productivo y económico que tenemos. Yo, echando la memoria hacia atrás, me recuerdo antes de los 90, la informalidad bordeaba el 30% y la sobrepasaba. Y no hemos podido en el país resolver este problema. Entonces es un problema que hay que revisar más profundamente respecto de cómo hacemos las cosas en Chile, respecto de la formalidad del trabajo para que efectivamente demos pasos cualitativos respecto de los derechos y la seguridad social en el país, que es lo que hay que discutir. También preguntarle respecto de el Chavo Préstamo, que en algún minuto usted mencionó, todo esto porque la reforma que hicimos no es para prestar plata, es para mejorar justamente las cotizaciones, el monto y para asegurar mejores pensiones mañana. Y a los de hoy también mejorarles porque nunca se cumplió lo que hizo el señor Piñera, hermano del extinto presidente, cuando dijo que la tasa de recambio iba, cuando menos iba a ser el 30% y nunca fue. Entonces, esto la hicimos pensando en que las cotizaciones iban a ser, se iban a proteger y los afiliados, por lo tanto, no iban a sufrir el impacto de los vaivenes del mercado porque se caen los montos de los diferentes tramos que uno esté en esto. No es, por si acaso no estoy planteando el término de terminar con la AFP ni nada de eso que me parezca, sino que lo que hicimos como reforma creo que va por el buen camino, porque también permite, a propósito de que unos se quejan porque tienen que poner más, pero hay más ahorro en el país y eso permite que al mismo tiempo los Falabella, los Lux y todo tengan a dónde recurrir a créditos importantes, y el Estado también, de paso. ¿Ya? O sea, funciona la economía con ese colchón que se genera con los ahorros de los trabajadores chilenos. Ya lo dijo usted, lo de los pymes, esto no compromete, esta reforma tributaria no compromete a los pymes porque ellos tienen un régimen distinto del 12,5 y usted lo mencionó y todos lo sabemos acá. Y preguntarle, mire, hace tiempo, cuando nuestro querido Tucapel Jiménez está como diputado en ejercicio, presentamos un proyecto que tiene que ver con las gratificaciones. Las gratificaciones se han transformado en un vil bono fijo que se agrega a los sueldos y eso provoca evidentemente una distorsión. Entonces, preguntarle a usted si efectivamente existe la posibilidad de discutir a lo menos ese proyecto está acá. Quiero decir que hay que activarlo si quisiéramos. Esto lo digo porque ya no tiene relación con las utilidades,
Y cuando uno lee lo que le pasa a algunas empresas, BCI, por ejemplo, el año 2024, después de repartir utilidades o gratificación, tenía 681 millones de pesos de utilidades. El 25 aumentó a 996. La TAM, fíjese que tenía 1.500 millones de utilidades después de repartir gratificaciones. ENAP, 1.465. Entonces, ver si es posible reactivar, porque creo que ahí hay un camino distinto para volver a valorizar el trabajo. Porque a mi entender, el valor del trabajo en la sociedad se fue depreciando. Y ese es un factor tremendamente importante, porque es cierto, tiene que haber capital, pero para que el capital fructifique y tenga rentabilidades para repartir, tiene que haber trabajo. La conjunción de ambos hace un país mejor. No es solo uno. Y por eso es que, le insisto, lo conversamos y espero que no se congele el ingreso mínimo, porque aquellos que trabajan por esa cantidad van a pasarla muy mal. Ya la pasan mal con ese monto. Entonces, valoricemos de vuelta también el trabajo, no solamente el capital. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, queda muy poco. Nosotros terminamos a las 2, solemos ser puntuales. Vamos a prorrogar 10 minutos, si es que así lo tiene bien la comisión. Así que prorrogamos hasta las 2:10. Yo voy a hacer preguntas. La verdad que bueno, es natural que siendo la primera vez los senadores quieran hacer preguntas, sean largas. Hay mucho que no va a poder contestar, ministro. Por tanto, todo aquello que no pueda contestar, eventualmente, por favor, si lo puede mandar por escrito, a ver si me ayuda la secretaría ahí, a ver que ojalá poder bajar las preguntas de los senadores a que mande por último las respuestas por escrito, porque tengo la impresión de que en los 20 minutos que nos quedan no vamos a alcanzar a todo lo que se va a preguntar. Dicho esto, me llamó la atención una de el desacople IMASEC empleo, ¿verdad? Donde el IMASEC aparece más alto, el empleo no se acopla. ¿Eso por qué es? ¿De verdad? Es porque usted dijo se está haciendo más con menos, ¿verdad? Pero eso no es una mejora de la productividad, ¿no? Luego me lo contesta luego o eventualmente, no sé, hay mucha pregunta. Yo tengo mucha pregunta más específica respecto de sustitución del empleo, inteligencia artificial, qué hacer con el CENSE. Súper importante el CENSE. Yo creo que el CENSE es un pendiente que tenemos hace mucho tiempo, ver qué vamos a hacer. También se van a sustituir muchos empleos, muchos trabajos. ¿Qué medidas va a tomar? Lo estamos viendo también en ciencia y tecnología en futuro. ¿Qué medidas vamos a tomar respecto de la sustitución de empleos que va a producir naturalmente la inteligencia artificial? Si eventualmente eso se está produciendo ya. Y bueno, la ley del CIS, ¿verdad? Porque eso entiendo que está en primer trámite en la Cámara de Diputados, pero está solamente el traslado del CIS al FAP, ¿no? Pero los parámetros del CIS, también nosotros hablamos en su momento, durante la tramitación de la ley de pensiones, que era importante también que nosotros modificáramos esos parámetros, ¿verdad? Está siempre, y entiendo que se hacen cada cierta cantidad de años, 3, si no me equivoco, los estudios actuariales de cuál es el estado del CIS. Eventualmente eso, si la subsecretaria Cabezón me lo pudiera hacer llegar, o a la comisión, saber en qué estado está, saber cuánta plata se cuenta ahí, saber si efectivamente ese es un fondo, como se habló en algún momento, que tenía excedentes suficientes para eventualmente estar, qué sé yo, sobreavaluado, ¿no? Por último, yo tiendo a coincidir también con el senador Núñez en términos de que por sí sola la rebaja del impuesto corporativo, si un país gasta como país en guerra, la verdad que uno puede rebajar, bueno, a cero el impuesto corporativo, y la verdad que no va a tener efectos. Entonces, pero sí hay casos a nivel internacional. Está el caso de Irlanda, donde se bajó la tasa del impuesto corporativo, y junto con otros elementos, eso sí pudo compensar en el largo plazo también. Evidentemente que hay que buscar ciertas compensaciones para hacer frente también a los compromisos sociales que el Estado mismo ha adquirido, al menos en el corto plazo. Tiendo a pensar también, entiendo también razonable que el ministro quiera estudiarlo o no lo haya planteado, que la verdad que el sistema de indemnización por año de servicio que nosotros tenemos, un sistema que a mi juicio
responde a otro momento, a otra realidad y que no se ajusta también a los mismos parámetros laborales con que nosotros queremos asimilarnos a nivel internacional. Yo soy más partidario de lo que en su momento el ministro Velasco denominaba la flexibilidad, es decir, tener, ¿verdad?, un buenos seguros de salida, ¿verdad?, más que estar cargando la mano al empleador, porque eso produce un mercado laboral más rígido y menos flexible. Y creo yo que con todas las obligaciones que efectivamente se han ido imponiendo también a los trabajadores, con la ley de 40 horas, con la reforma de pensiones, que han sido necesarias, evidentemente nosotros no podemos seguir creando fonditos para que el empleador tenga que cubrir aquello, porque si no pasa, yo creo que es cierto que eso ha rigidizado el mercado laboral y precisamente por eso estamos con esta emergencia laboral que ha señalado David Bravo permanentemente, de estos 180, 200 mil empleos que son duros, ahí que no logramos salvar de las cifras de desempleo. Y respecto, me sumo a lo del senador Esquella en términos de la exención de IVA a la construcción, porque hay muchos reclamos respecto de que este anuncio de la exención de IVA finalmente tiene medio parada la venta de aquel stock, que precisamente el stock que queremos eliminar para poder dinamizar el mercado de la construcción, y que se suma también a la liberalización de suelos, que es otra medida de carácter administrativa que también ha levantado o ha suscitado alguna discusión pública. Todo esto, ministro, en el corto lapso de 5 a 10 minutos que nos quedan. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, senadores. Bien. Bueno, efectivamente, las cosas no son una panacea, ¿cierto? Si fuera las medidas, las políticas públicas, ¿sí? Hay ciertas condiciones habilitantes para que esto funcione. Entonces, concuerdo, senador Núñez, que no es solo llegar y reducir el corporativo. No por solo reducir el corporativo vamos a ver este boom de inversión. Si no tenemos seguridad, si no tenemos certeza jurídica, si no tenemos instituciones que funcionen, si no tenemos un sistema de permisos razonable, ¿sí? Si seguimos demorándonos 11,6 años en autorizar una planta desaladora, es difícil, ¿cierto? Difícil bajo el corporativo, pero si me va a demorar. Entonces, conozco el artículo que menciona. Sí discrepo, por su intermedio, señor presidente, del contrafactual que usted plantea, que es muy interesante, sin duda, cierto que en los años 90 efectivamente teníamos un impuesto corporativo muy bajito y se hizo una reforma tributaria que fue exitosa porque no solo se recaudó más, no se impidió el crecimiento, pero era realmente otro Chile, ¿sí? Teníamos un Chile con una capacidad ociosa gigante, teníamos una tasa de pobreza del 49%, teníamos participaciones laborales bajísimas y tuvimos un boom exportador como nunca se vio. Entonces, atendiendo a ese contrafactual, puedo tomar el que menciona el senador Esquella, que es el al revés, ¿cierto? El inverso. En el fondo, cuando subimos la tasa corporativa del año 2014, que ocurrió lo contrario, ¿sí? Entonces, tomo el punto y que esto no es automático, que se necesitan más condiciones solamente que el corporativo, sin seguridad, sin certeza jurídica, sin instituciones. Si no destrabamos o aceleramos, como otorgamos los permisos, claro, no vamos a poder avanzar a la velocidad deseada. Y el ejemplo de Trump, sí, sí, son los datos. Efectivamente, también con respecto a eso, lo que mencionaba el senador Cruzco, que el presidente, efectivamente, también hay casos muy notables. El caso de Irlanda es muy notable, ¿sí? Es muy notable. Una rebaja del corporativo de 12% y el país en que se han convertido en 2 décadas es bien impresionante. El caso de Irlanda, sí sé, senador. Sí. Y están en Europa. No, sí sé.
Solo digo que hay casos y casos y si quiere refuerzo el punto que necesitamos más condiciones habilitantes. ¿Okay? Respecto al salario mínimo, sí, nos juntamos este viernes a las 15 horas con la CUT. Y respecto, aprovecho de tomar el punto del senador Saavedra respecto al Consejo Superior Laboral, nos juntamos la próxima semana, ¿sí? El 24 de abril a las 9 de la mañana. Como he dicho, yo creo que el diálogo, cuando uno se sienta a una mesa, pone los datos, la evidencia, se mira a la cara y habla con franqueza, yo creo que se puede prosperar, ¿sí? No siempre vamos a quizás llegar a acuerdos. Pero como de hecho me dijo el senador Saavedra en una reunión previa que tuvimos, que le dije que iba a anotar las frases, pero no sé si me acuerdo bien, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí podemos tratar de construir acuerdos, ¿ya? Entonces, lo del salario mínimo, algo así fue, ¿no? Ya. Es una conversación que vamos a tener con la CUT y obviamente no puedo adelantar un guarismo y vamos a intentar de sin amenazar el empleo, también recuperar algo del poder adquisitivo en el fondo perdido. Sí. Pero noticia en desarrollo. Senador Núñez, yo planteé un poco por transparencia mi posición respecto a las indemnizaciones por año de servicio porque el diputado Ulloa me lo preguntó directamente en la Comisión de Trabajo, entonces sentí que era oportuno también plantearlo acá, ¿ah? Es una discusión más larga, sin duda, y no es algo que al menos en estos 90 días estemos pensando. Es más, como le mencioné, esta cotización adicional, obviamente no estamos en condiciones de ponerla ahora, pero podemos discutir, por supuesto, si lo vamos a impulsar, cómo sería, sin obviamente retroceder en los derechos adquiridos de los trabajadores que ya tienen su indemnización con el servicio. Uno siempre puede pensar a futuro. Senadora Valladares, le clarifico el tema del incentivo a la contratación de trabajadores en riesgo de caer en la informalidad. Esa es una definición que sí, que puede llamar la atención, porque en el fondo, ¿cómo sé yo que tú puedes caer en la informalidad, cierto? A lo que se refiere es que el grupo de trabajadores que más riesgo está de siempre caer en la informalidad es aquellos que están en torno al salario mínimo, ¿sí? Entonces, quizás siendo mucho más claro y directo, va dirigido a la contratación de trabajadores que ganan un salario en torno al mínimo, ¿sí? Entre el mínimo y un umbral que está definiéndose aproximadamente en 1,5 salarios mínimos, ¿sí? Que son los que tienen más riesgo de caer en la informalidad. Tomo el punto de cifras más detalladas de Ley Karen que no tengo en estos momentos, ¿sí? Entonces tenemos que solicitarlas a la DT. Senador Esquella, usted bien habló del otro contrafactual que ya mencioné. ¿Qué pasó con la recaudación de la última gran reforma económica? Si mal no recuerdo, se recaudó la mitad de lo que se pretendía, ¿sí? No recuerdo exactamente si era 1 punto, 1,5. Eso lo podemos... Como 1,5, ¿sí? En régimen, claro. Esa fue la situación. El tema del IVA y su transitoriedad, sí, de momento lo que se ha anunciado es una exención por 1 año del IVA. El ministro de Hacienda ha anunciado también recientemente poner retroactividad para no detener las promesas actuales, ¿cierto? Eso es lo que le puedo decir, al menos con el conocimiento también que tenemos del proyecto actual. También usted hizo mención a estadísticas de la Ley Karen que vamos a recabar, ¿sí? Por tipo. Senador Saavedra, efectivamente, bueno, como en todo país hay evasión y elusión. Siempre se pueden mejorar en esas cifras. Mi entendimiento es que no ha habido grandes variaciones en el último tiempo en eso, pero de hecho se puede investigar. Entiendo que han habido algunas voces de decir qué está pasando, pero mi entendimiento es que las cifras no han variado fuertemente en los últimos años.
ya me referí al tema del salario mínimo, senador Saavedra. Vamos por su intermedio, señor presidente, a conversar con la CUT este viernes. Es importante recalcar que estas medidas no se pueden tomar de a una, ¿sí? Es obviamente directo que si uno baja un impuesto se va a recaudar menos, o si no lo compensa, o si no se crece. Y también entiendo que hay unos cálculos, ¿cierto?, que dicen que no se recupera todo con crecimiento, pero eso es muy importante también remarcar que esos estudios como el de la Comisión Marfan se hicieron en base a una historia, a otras reformas tributarias en Chile, que la última subió el impuesto corporativo, ¿sí? Esta es para igualarlo al promedio de los países de la OECD, ¿sí? Acá no estamos bajando o sea, no se está proponiendo una baja para dejar los impuestos bajo el promedio. Y eso mejora la competitividad para la inversión extranjera, ¿sí? Y eso sin duda que también mejora las tasas de rentabilidad de los proyectos de inversión. Estoy de acuerdo que tenemos que hacer más cosas, porque no basta solo con eso, basta. Sí, y es muy bueno, que ojalá siga creciendo. Ya. La ley de incendios, voy a pasar el mensaje. Nosotros no hemos planteado ampliar el tema de la exención de 40 horas. Nosotros hemos planteado que los dictámenes interpreten el espíritu de la ley y no excedan un poco lo que se plantea ahí. Y eso es lo que está en revisión. Usted planteó también la posibilidad de hacer uso del subsidio unificado. Por supuesto, la ley implica una implementación el 7º mes de aprobada esta. Temas de informalidad laboral está estancada. Ministro. Sí, estamos en, Mire, sí, estamos en la hora, lamentablemente. Avancé la mitad. Sí, avanzó todo Sí. lo que pude. Fui el único al que no le tocó respuesta, pero la aceptaré por escrito. Es cierto, así que, es cierto. Sí, pero así es dirigir esto. Sí. Le agradezco al ministro, a los subsecretarios por habernos acompañado, a todos quienes nos han seguido, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Gracias.